En Alfa 180 creemos que la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. Aquí encontrarás mensajes centrados en Cristo, fieles a las Escrituras, que edifican tu fe y te ayudan a crecer en gracia y verdad. Te invitamos a abrir tu corazón, a escuchar con atención y a dejar que el Evangelio haga su obra en ti. Bienvenido a Alfa 180, un lugar para crecer. Hoy quiero hablar de algo muy importante para poder identificarnos en qué creemos. Voy a hablar cómo Dios gobierna este mundo. ¿Cómo es el gobierno de Dios? ¿Cómo es el gobierno de la tierra? Y para eso he puesto un nombre a este mensaje que se llama Dos reinos, un solo Señor. Y es verdad, existen dos reinos, el reino celestial, espiritual, que es invisible, y el reino terrenal, que está gobernado por personas. Entonces, hermanos, para nosotros se convierte en un gran desafío y a la vez un gran problema, porque como cristianos que somos, como creyentes, tenemos que vivir fielmente en un mundo que no reconoce a Dios. La mayoría de la gente no cree en el Señor, o probablemente creen en su manera. Entonces nosotros vivimos bajo gobiernos humanos que administran los asuntos del Estado, legislan creando leyes y políticas temporales para ejecutar y hacer cumplir justicia. Todo eso está muy bien. Pero al mismo tiempo confesamos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Y sí se convierte en un gran problema, porque tenemos que lidiar continuamente en este mundo en el cual vivimos. Sería más fácil que vivamos creyendo todos. Sería maravilloso que todo el mundo, todo el Ecuador, creyera en Jesucristo y confesara con su boca que Cristo es el Señor de sus vidas. Sería maravilloso, pero no va a pasar eso. Y nosotros podemos hacernos muchas preguntas, como estas: ¿hasta dónde obedecemos al Estado? ¿Tenemos que obedecer en todo o no? ¿Qué hacemos cuando la ley civil contradice la palabra de Dios? Y estas respuestas vamos a ir obteniendo de acuerdo a cómo se desarrolla el mensaje. ¿Es Cristo Jesús solo el Señor de la iglesia o de toda la vida? ¿A quién le pertenece nuestra lealtad final? Llegará el momento en que nosotros vamos a decidir a quién obedecemos: ¿a Dios o a las autoridades? Pero gracias a Dios, la Biblia habla desde Génesis hasta Apocalipsis y nos dice que existen dos reinos distintos. Es decir, el reino celestial y el terrenal, pero bajo un solo Señor soberano que gobierna el mundo de dos maneras. Número uno, Dios gobierna el mundo por medio de autoridades humanas. ¿Para qué? Para preservar el orden en un mundo caído. Y número dos, por medio de su reino redentor, para salvar pecadores y formar un pueblo santo. Así gobierna Dios este mundo. Pero ambos reinos existen por voluntad divina. Es una realidad, nadie puede negar lo contrario. Pero no cumplen la misma función, ni poseen la misma autoridad. Son tan distintos ambos reinos. El reino terrenal, digámoslo así, es imperfecto. Y el reino celestial es perfecto, porque ahí gobierna Dios directamente. Es la gran diferencia. Antes de empezar el tema, cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Pidámosle a Dios que Él nos dé el discernimiento
para poder entender este mensaje a través de su palabra. Señor, háblanos en esta mañana a cada uno de nosotros. Que todos, Señor, abramos nuestra mente, nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor. Cómo tú nos enseñas a cómo tú gobiernas la tierra, Señor. ¿Por medio de quién, Señor? ¿Y para qué? Guíanos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Dios, quien hable hoy. Y quiero poner en tus manos este mensaje. Y también poner en tus manos la vida de mis hermanos que están reunidos aquí. Dándote gracias a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces está claro, Dios ha establecido dos reinos distintos. Vamos a la palabra de Dios para ir entendiendo. Vamos a Mateo 22, 21, que dice lo siguiente. Le dijeron de César y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es una frase muy conocida por todos ustedes. Yo sé que la conocen. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero realmente es una respuesta que da Jesús a una pregunta hecha por los fariseos. Y para entender esto vamos al contexto anterior para saber de qué está hablando, porque la Biblia se entiende en base a los contextos, ¿ya? Vamos a Mateo 22, desde el 17 al 21, para poder conocer por qué Cristo responde, dale a César porque es de César y a Dios porque es de Dios. Dice así, dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Es la pregunta que le hacen a Jesús. ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero a Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, que era la moneda de ese tiempo. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es una respuesta muy sabia. ¿Cuál era la intención de estos fariseos que hicieron a Jesús? Lo que ellos querían es que contesten sí o no. Si deben dar tributo o no deben dar. Es lo que querían ellos escuchar. Pero Jesús no lo hace. Y realmente esta pregunta estaba llena de malicia, de maldad. Lo querían hacer caer para tener un pretexto para acusarlo. Es lo que ellos querían. En realidad era una pregunta cargada de veneno, de maldad. Pero Jesús, que lo sabía todo, por eso les dice, hipócritas, ¿por qué quieren tentarme? Y Jesús responde a una trampa política con mucha sabiduría, una sabiduría celestial que solo la tiene Dios. Y Él no dice sí ni no. Porque ¿qué pasa si decía sí? Si decía no, ¿qué pasaba? Él pudo haber dicho, no paguen los impuestos. Pero al momento que él decía, no paguen, sería acusado de rebelión. Tenían un motivo suficiente para acusarlo ante las autoridades de Roma. Pero si decía, sí paguen, sería visto como un colaborador de Roma. ¿Qué hubiesen dicho ellos? Miren, Jesús está de acuerdo con este gobierno corrupto, más o menos así. Y además, Jesús hubiese perdido la credibilidad de sus hermanos, es decir, de su pueblo. Pero Jesús en su inmensa sabiduría no dice esto. Y la respuesta de Jesús a esta pregunta es, dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero en esta respuesta hay tanta enseñanza, porque de aquí parte el mensaje. Lo que quiere decir Jesús al momento de decir, dale a César lo que es del César, lo que está diciendo, no todo pertenece a él.
Está bien, tiene ciertos derechos, pero no todo le pertenece a él, no todo le pertenece al Estado. Porque hay cosas que le pertenecen solo a Dios. Por eso dice, y a Dios lo que es de Dios. Entonces lo primero que hace Jesús al decir esto es reconocer la autoridad del César. Él nunca dice, no le den. Y además él no tenía ningún derecho a pagar tributo. Porque era Dios, era rey. Pero todos conocen que él sí lo hizo en alguna ocasión. Dice que tomó un pez, sacó una moneda y pagó. ¿Pero por qué lo hizo? Para enseñarnos. Y además mostrarnos la humildad de siendo rey. Él lo hacía. Aún él se sometía a las autoridades. Entonces, él reconoce que en realidad el César sí es una autoridad. Y inmediatamente establece una distinción divina con una sola frase. Es decir, afirma autoridad suprema de Dios sobre cualquier otra autoridad terrenal. Lo que está diciendo, está bien, existe esta autoridad, pero sobre esa autoridad hay otra superior que es Dios. Por eso dice, dale a Dios lo que es de Dios. Y en ese tiempo el César no era una autoridad que el pueblo de Israel lo eligió, no. Esa autoridad fue impuesta porque en ese tiempo estaba gobernada por el Imperio Romano. Entonces, para ellos, el César era lo peor, se puede decir. No lo querían. Era injusto. ¿Cómo llegaron a ser autoridad de Israel? No lo sabemos, esa es otra historia. Pero el punto principal es que Cristo reconocía esa autoridad. Por eso dice, dale a César. Lo que está diciendo, sí existe, sí es válido. Dale lo que le pertenece. Entonces nos enseña de esta manera que nosotros, la iglesia, tenemos que respetar a las autoridades sometiéndonos. Es lo que dice, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Con esta evidencia, él prueba y reconoce la existencia de dos reinos. Primero, el reino de la tierra gobernada por autoridades humanas y segundo, el reino de Dios gobernada por Dios mismo. Ahora vamos más adelante para entender quién establece o quién da las autoridades, quién establece las autoridades. Tenemos que entender bien. Y vamos a la palabra. Juan 19, 10, 11. Dice lo siguiente. Entonces le dijo a Pilato, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Eso le dijo a Pilato a Jesús. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién da la autoridad? Dios. Es lo que está diciendo muy claramente. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Lo que está diciendo, no hay una sola autoridad si no es puesta por Dios. Y es en un pequeño conversatorio que Jesús tiene con Pilato, cuando lo llevaron ante Pilato a Jesús para que sea llevado a juicio y acusarlo. En ese momento es que Pilato le dice, supuestamente que él tenía toda la autoridad para hacerlo, pero Jesús corrige eso y dice, ninguna autoridad tú tienes, si no fuera dada por el de arriba. Y ahí podemos ver con estas evidencias que realmente existen dos reinos, pero un solo soberano, un solo Señor, que gobierna este mundo. Entonces vamos a hablar primeramente de las autoridades humanas que son designadas para preservar el orden aquí en la tierra. Vamos a Romanos 13, desde el 1 al 3. Escuchen bien lo que dice. Sométase toda persona a las autoridades. Es un mandato que da.
A todas las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Lo primero que debemos entender es que estos versículos no solamente corresponden a autoridades civiles. Debemos entender claramente que dice a toda autoridad. Sométanse. Y pueden ser autoridades desde la escuela, el colegio, la universidad, autoridades en el trabajo, en la iglesia. En todos estos sitios hay autoridades. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación? Someterse. Es lo que está diciendo. Sométanse a toda autoridad. Entonces, en este contexto, Pablo aborda este tema del cristiano y de la autoridad. Es decir, cómo debemos nosotros actuar ante las autoridades. Y él dice claramente, todos debemos someternos a las autoridades, creyentes o no creyentes. Teniendo en cuenta la soberanía de Dios, ¿por qué nosotros debemos obedecer a las autoridades? Porque son puestas por Dios. Es lo que dice. Y por eso nosotros nos debemos esa obediencia a Dios. Debemos obedecerlas. Pero, aclaro, pero no en todo. Más adelante voy a explicar por qué. Entonces, nuestra responsabilidad es reconocer la soberanía de Dios aún en estas autoridades y aceptar a nuestros gobernantes. ¿Cómo? Respetándolas, siendo ciudadanos responsables, pagando impuestos, orando por ellas. Entonces tenemos que tener en cuenta que la ley divina es el origen de todo gobierno. Y nosotros tenemos que obedecer al gobierno humano, guste o no nos guste. El gobierno nunca va a agradar a todos. Podrán haber algunos simpatizantes, otros no. Pero no nos corresponde a nosotros juzgar. Pero sí tenemos que obedecer. Sí tenemos que someternos. No importa si es de derecha, si es de izquierda, si es de centro. Igual, el mandato es para todos. Entonces, de esto podemos aprender algo muy importante. Las autoridades son puestas por Dios para ejecutar la voluntad de Dios. Ellos ejecutan este mandato, pero están bajo el gobierno de Dios. La autoridad civil es el brazo ejecutante de Dios para juzgar la tierra. Es lo que está diciendo en lo que acabamos de leer. Es decir, imparten justicia. El gobierno, las autoridades, tienen que impartir justicia. Tienen que ser equitativos y a la vez castigar al malvado. Y si no lo hacen, algún día serán castigados por su mismo pueblo o por Dios. Y no recordemos lo que pasó con Venezuela. ¿Qué pasó con ese gobierno? Hizo lo que quiso. Porque ellos no están para hacer lo que quieren hacer, lo que sienten hacer. Ellos están para hacer lo que Dios les ha mandado hacer, sean creyentes o no sean creyentes. Entonces, básicamente, la función del gobierno es de promover los intereses y el bienestar de la comunidad, dando seguridad y administrar justicia. Y él está hablando de gobiernos en general, no solamente a gobiernos de Roma de ese tiempo, sino a gobiernos de todos los tiempos. Y la función del gobierno
y de las autoridades no es producir una buena conducta en las personas. No, jamás lo van a hacer. Porque no hay una sola institución que pueda cambiar a alguien. No. Solamente cambia la palabra de Dios por obra del Espíritu Santo. Eso sí cambia. ¿Cuándo? Cuando predicamos el Evangelio. El gobierno no cambia. Entonces a eso no le corresponde al gobierno cambiar nuestra conducta. No podemos esperar tanto de cada gobierno, porque son humanos y también son falibles. Si nosotros fallamos, que creemos en el Señor, más aún los que no creen. Entonces, ¿cómo podemos esperar tanto de los gobiernos? No se puede. Entonces tengamos claro, la función específica es mantener el orden público y hacer justicia, castigando lo malo y recompensando lo bueno, a través de leyes, mandatos y decretos. Pero ¿qué pasa? Que a veces muchos gobernantes abusan de esta autoridad. Y a pretexto de que Dios dice que todos debemos someternos, quieren hacer lo que ellos quieren y quieren que nosotros nos sometamos a ellos y que podamos cumplir con lo que ellos dicen. Y nosotros, gracias a Dios, conocemos la palabra de Dios, conocemos la Biblia. Y vamos a darnos cuenta que existen límites para no obedecer completamente a un gobierno o a una autoridad. ¿Y cuándo nosotros no debemos obedecer? La obediencia civil termina donde empieza la desobediencia a Dios. Un gobierno puede dictar leyes, puede decretar algo, pero si no se ajusta a la voluntad de Dios, no podemos nosotros obedecer. Imaginemos por un momento. El gobierno dice, bueno, es normal que maten a las personas. ¿Creen ustedes que podemos aceptar eso? No, va en contra de lo que Dios nos enseña, que es no matarás. No puede. Entonces esas cosas no podemos nosotros obedecer. Hay otros casos, por ejemplo, si el gobierno dice, ustedes no prediquen el Evangelio, ¿tenemos que obedecer? No, tenemos que predicar y asumir consecuencias. Y de hecho, lo que dice en Hechos 5:29 dice lo siguiente. Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Por qué dice esto? Porque Pedro y Juan estaban ante el Sanedrín y las autoridades le prohibieron predicar a ellos acerca de Jesús. Y ellos no obedecieron. ¿Qué hicieron ellos? Seguir predicando. Y por eso fueron perseguidos, acusados y puestos en la cárcel. ¿Por qué pasó eso? Porque son gobiernos donde hay hombres, donde fallan, donde se equivocan. Entonces, cuando el Estado o la autoridad prohíbe lo que Dios manda hacer, el cristiano tiene la responsabilidad moral de decidir obedecer primero a Dios o resistirse a la autoridad civil. Y a eso depende de nosotros. Depende del grado de madurez que tengamos. Entonces, el hecho de que las autoridades sean puestas por Dios y el hecho de que nosotros debemos someternos a ellos, eso nos corresponde a nosotros a última instancia. Los errores que cometan las autoridades no es responsabilidad de Dios por sus acciones. O la decisión que tomemos nosotros al momento de elegir tampoco es decisión de Dios. Nosotros elegimos o decidimos libremente. Ya depende de nuestro grado de fe, nuestro grado de madurez. ¿Obedezco o no obedezco?
Eso es lo que nos corresponde a nosotros con respecto a los gobiernos. Pero más adelante de este capítulo 13, donde habla de las responsabilidades que tienen las autoridades con nosotros. Vamos a leer Romanos 3 del 4 al 7, que dice: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no es en vano, lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Lo que está diciendo que las autoridades son instrumentos de Dios para mantener el orden social y ejercer un juicio en contra de la maldad contra nosotros. Si alguien comete una infracción, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Hacer justicia. Si alguien mata, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Meterlo preso y que paguen las consecuencias. Pero habrá otras cosas que no le compete al gobierno. Voy a dar un ejemplo. Si alguien adultera, ¿el gobierno puede meter preso? No. Y sería bueno que si fuera. No puede. Pero si hay otras cosas que sí puede hacerlo. Si alguien roba, se va a la cárcel. Pero nunca puede hacer, si alguien no cree en Dios, meterlo preso, no puede hacer. Imagínense que nos prohibieran venir a la iglesia. ¿Tuviéramos que obedecerlo? No. No tiene esa autoridad para hacerlo. Entonces allí debemos de pensar nosotros y decidir. En realidad, ¿le obedecemos o no? Entonces debemos ir reconociendo que al mismo tiempo Dios le da la autoridad civil a ciertas personas, pero al mismo tiempo le da responsabilidades para con nosotros. Pero también nosotros debemos entender que tenemos deberes, que tenemos responsabilidades con cada una de las autoridades. Con el presidente, con los ministros, con los organismos de control, con el gobernador, con el alcalde. Tenemos responsabilidades. ¿Por qué? Porque la misma Biblia habla. 1 Timoteo 2, del 1 al 2, ¿qué dice? Y es nuestra responsabilidad. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestación. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Si yo pregunto, hoy, en este día, ¿cuántos oraron por las autoridades? No levanten la mano. Si alguien lo hizo, qué bueno. Hermanos, es nuestra responsabilidad. ¿Para qué? Porque ellos también necesitan de la gracia de Dios. Ellos necesitan que nosotros oremos para que sean cubiertas sus vidas, sus familias. Necesitan nuestras oraciones para que Dios los guíe, les dé sabiduría y administren bien las cosas. Pero a veces no hacemos eso y luego criticamos. ¡Qué pésimo gobierno! Gobierno corrupto. Pero ¿qué hemos hecho nosotros por nuestra parte? Meditemos en esto. La Biblia nos enseña. Nos dice que hagamos rogativas, que oremos, que pidamos por ellos. Hemos pedido por nuestro presidente. Otra responsabilidad, debemos tener respeto y sujeción ante ellos. Debemos respetarlos. No solamente porque son autoridades civiles, sino también porque son personas creadas a imagen y semejanza de Dios. Nadie se merece el desprecio. Sean buenos o sean malos. Y otra responsabilidad que tenemos, hermanos, como
termina el texto de Romanos 13, 7, dice que debemos pagar los impuestos. Pero ¿cómo debo pagar yo los impuestos si están carísimos? Subió el avalúo catastral, subió la luz. Pues paga. Debemos de pagar. ¿Por qué? Porque es un mandato divino de Dios. Pagar los impuestos. ¿Y por qué pagamos los impuestos? Porque son servidores de Dios. Y cada obrero es digno de su salario. Todo está claro. La Biblia nos enseña todo esto. Eso es con respecto al gobierno terrenal. Pues ahora vamos a hablar sobre el gobierno celestial. ¿Cómo Dios gobierna su reino? Y esto sí que es totalmente diferente. Primeramente, este gobierno celestial no es visible, es invisible. En Juan dice que mi reino no es de aquí, dice el Señor. Mi reino es de arriba. Entonces no lo podemos ver físicamente, pero existe, es real. Y Dios gobierna su reino de una manera única, no como los hombres. Una manera única, santa y perfecta, muy distinta a los reinos humanos. Y la Biblia nos muestra que el reino de Dios no se impone a la fuerza. No es que Dios nos va a obligar a creer o no creer en Él. No, así no actúa Dios. Sino que Él establece la autoridad divina. Él establece dentro de nosotros. Él pone en nosotros el querer y el hacer. Pero Él pone verdad, justicia y amor y misericordia. Así gobierna Dios. Muchas veces nos disciplina, es verdad, pero nos salva. ¿El gobierno terrenal salva a alguien? No salva a nadie. Dios sí salva. ¿Qué tanta diferencia? ¿Cómo más gobierna Dios su reino? A través de su palabra, hermanos. Tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. Nadie puede decir, no es que yo no puedo. La palabra ha sido dado ¿para quiénes? Para todos los que creen, para todos los que anhelan conocerlo a Dios. Dios siempre gobernará por medio de su palabra, porque cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Y cómo más? A través de su Santo Espíritu. ¿Por qué Dios nos envió su Santo Espíritu? Pues Él nos envió primeramente para convencernos de pecado, de juicio y de justicia. Pero ¿para qué más fue enviado el Espíritu Santo? Para capacitarnos, para enseñarnos, porque Él es el Maestro. Y no se equivoca. Y nos lleva a vivir según la voluntad de Dios. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ha sido puesto para que nos vaya guiando en todo. También gobierna a través de su Hijo Jesús, que es el Rey del reino de Dios, y su gobierno se caracteriza por la justicia, la misericordia y la verdad, trayendo redención. Así lo hace Dios. Tan distinto. No forzando o imponiendo algo. Gobierna por medio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, que somos llamados a proclamar el reino de Dios y vivir según sus principios. ¿A quién delegó que prediquemos? A nosotros, a la iglesia, a los creyentes. Somos los encargados de anunciar las buenas nuevas, de anunciar el mensaje de salvación. Así gobierna Dios. En este reino de Dios no se impone por fuerza y no depende de estructuras humanas. No avanza por decretos o leyes, porque ya Dios lo estableció desde el principio. No es que Dios cada vez
crea leyes y pasó un tiempo, vienen nuevas leyes, nuevos decretos. No, la palabra de Dios es infalible y permanece para siempre. No son como las leyes humanas. Esa es la gran diferencia. No necesita de estructuras. No necesita de un lugar. Nos necesita a nosotros para vivir dentro de nosotros e ir perfeccionando la obra que Él empezó. Dios opera a través de su palabra, a través de su Hijo, a través de su Espíritu, para salvarnos, para que no seamos condenados. ¿Qué tanta diferencia? El reino de Dios obra en nosotros para que nosotros entreguemos nuestro corazón a la obediencia y a la adoración a Dios. No es que a mí me nació entregarle a Dios mi corazón. No, Dios lo hace. Él pone en nosotros el querer y el hacer. Es lo que dice Filipenses. Es una obra magistral, una obra divina. Cómo trabaja y actúa Dios en cada uno de nosotros. Porque Cristo reina en los corazones. Reina en nosotros, donde la salvación es por gracia. No es por nuestros méritos. No es por lo que tú y yo hagamos. Es por gracia. Y la autoridad es espiritual. No lo vemos, pero es real. La obra de Dios es perfecta. Y muchas veces nosotros confundimos y tratamos de politizar a una iglesia. Y no es así, hermanos. La iglesia no es un partido político. Nosotros no estamos para meternos en asuntos del Estado. La iglesia no es un partido político, mis hermanos. Es una embajada del reino de Dios. Eso es la iglesia. Donde se predica, donde se enseña a todos a conocerlo a Dios. El reino de este mundo es civil y temporal. Todos los gobiernos se terminan. No hay un solo gobierno terrenal que sea eterno. Usa leyes, usa autoridades, mantiene el orden externo, sí. Pero el Estado no regenera a nadie. El Estado no salva a nadie. Por eso no podemos confiar nosotros tanto en autoridades humanas. No podemos confiar en el hombre. Pero sí podemos confiar plenamente en Dios. Es verdad, el Estado no regenera el corazón, pero sí restringe el mal. Eso sí lo puede hacer. Puede hacer justicia, sí. Ambos reinos proceden de Dios. Pero no debemos confundirnos. Existe un solo Señor y soberano. Eso es real. Existe un solo Señor y soberano de todo. Vamos a la palabra Colosenses 1, del 16 al 18. Miren lo que dice. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en toda lengua, en toda tenga la preeminencia, dice el Señor. El texto es muy claro. Dice que todo fue creado por Él y para Él. Las autoridades son puestas por Dios. Y nosotros debemos sujetarnos. Cristo creó a los reyes. ¿Y quién los sostiene? Es Él. Sostiene a los gobernantes. Pero no nos olvidemos esto.
Llegará un día en que Cristo juzgará a las naciones. Va a llegar ese día. Juzgará a todas las naciones. Ningún presidente, rey o sistema gobierna fuera de la voluntad de Dios o fuera de su autoridad. Nadie puede hacerlo. Así de sencillo, mis hermanos. Entonces, tenemos claro, ¿existen dos reinos? Sí. ¿Quién los estableció? Dios. ¿Qué nos pide a nosotros? Obedecer, sujetarnos. Vamos a concluir con esto. Póngase de pie. Cristo no solamente reina en la iglesia, es Señor del cielo, es Señor de la tierra, es Señor del Estado. Los gobiernos gobiernan por permiso, no por decreto propio. Es lo que dice en Efesios. Nosotros como hijos de Dios no podemos poner la esperanza en líderes políticos porque ellos no nos van a salvar. Podrán resolver ciertos problemas, pero no todo. Nosotros como creyentes debemos descansar en la soberanía de Cristo. Es verdad, tenemos que obedecer al Estado, sí, pero servimos a Cristo. Porque si no lo hacemos, ¿qué testimonio vamos a dar del Evangelio? Pero si obedecemos, damos un buen testimonio de que en verdad Cristo vive en nosotros y vamos a glorificar a Dios. Todos sabemos que solo Cristo salva por medio de su Evangelio. Eso lo tenemos bien claro. Mis hermanos, el Evangelio no es de derecha, no es de izquierda, no es de centro, es el reino de Dios. Y es para todos los que creen y se arrepienten de corazón. Maravilloso el reino de Dios. Nuestro futuro no depende de elecciones, sino del Rey eterno. Y en esto debemos pensar mucho. ¿A dónde nos conduce Dios? ¿A qué destino final? Estamos en un caminar. Y cada día que pasa es como, diéramos, un paso más acercándonos hacia la meta final. El tiempo pasa y nos acercamos más al trono de su gracia. No dependemos de gobiernos, dependemos de Dios. Todo gobierno se terminará, porque no es eterno. Solo el reino de Dios es eterno. Y va a permanecer para siempre. Eso no lo olvidemos. En cuestión de tomar una decisión final, nosotros decidimos a quién obedecemos. ¿A Dios o a los hombres? Como dicen Hechos, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces nuestra lealtad final está en Dios. Que Dios nos conceda fidelidad y lealtad hasta que Cristo venga. Amén, hermanos.